Bueno, en primer lugar, agradecerle a los medios de comunicación que nos acompañan, deseándoles que este año y que esta década sea muy positiva y de muchos logros para cada uno de ustedes, hombres y mujeres, desde luego. Y bueno, decirles que en atención al interés superior y derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, así como la responsabilidad del Estado y sus instituciones para garantizar su protección de forma coordinada con organizaciones de la sociedad civil, académicas y especialistas en el tema, promoveremos una ruta legislativa y de incidencia política para la prevención, detección, atención, tratamiento, sanción y erradicación de las violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Hoy quiero decirles que nos acompañan, seguramente se integrarán algunas de las organizaciones que faltan. Estamos en presencia de representantes especialistas en estos temas del Reguilete. Aquí nos acompaña la licenciada Mónica Herrerías, ADIVAC, que se va a integrar la representante, y el Caracol, que está aquí con nosotros, y también se encuentra con nosotros Indira Sandoval, que también hará algunos comentarios sobre este tema, con el que hemos venido trabajando. Nada más les comento como antecedente. Hemos tenido ya una mesa de trabajo y tenemos toda una agenda legislativa, y no solo legislativa, sino política y presupuestal, que vamos a presentar pronto. Se le va a decir al final de qué se trata esta ruta crítica a la que hago referencia. Y bueno, a mí me gustaría fijar una postura sobre el tema que hemos visto, el episodio que ocurrió con un niño en Torreón y las medidas que se han adoptado por parte del gobierno estatal, y decirles con toda claridad que la violencia no se guarda en una mochila. Cuando la violencia se genera en las casas, las escuelas, en el espacio público, en medio además de un contexto de violencia generalizada acompañado de violencia institucional. No podemos estar de acuerdo en una operación policial que utiliza perros de rastreo y armas largas, lo cual criminaliza a los niños y niñas, violentando su dignidad y el interés superior de la niñez, que está establecido claramente en varios artículos de la Constitución, como es el 3º, 4º y 21 de la Constitución. Son muchos años de violencia que se da desde la crianza de los niños y niñas, después en la escuela y en la permanente promoción de la violencia por diferentes medios, plataformas, redes, y la que se vive todos los días en la calle y que tienen que enfrentar estos niños y niñas. Estos fenómenos, que son muchos, que convergen, normalizan la violencia y los niños la usan. Los niños están indefensos en este país, y hay que decirlo categóricamente. Incluso la OCDE señala que somos el primer lugar como país donde se abusa y violenta a los niños y niñas. Es importante señalar que criminalizar al abuelo viola el artículo 22 de la Constitución, donde están prohibidas las transferencias de las penas. El artículo 22 establece con claridad que no se puede, las penas no pueden ser trascendentales. Esto quiere decir, y así lo ha señalado la jurisprudencia, que no trascienden las penas que cometidas por una persona o por un miembro de una familia a la propia familia. Si se le quiere investigar, que se le investigue y que se cumpla el debido proceso y todas las garantías procesales que establece el artículo 20 de la Constitución. Y bueno, nos parece que es muy importante, independientemente del episodio, que es muy grave en sí mismo, pero lo más importante, que me parece que ahí deberíamos centrar la atención a partir de este acontecimiento, es en establecer una estrategia de emergencia, siendo el país donde mayor abuso y violencia reciben los niños. Y por eso queremos hacer una serie de propuestas que las señalaré a continuación. Me parece que una primera acción que debe de encabezar el secretario de Educación Pública es ampliar el personal
de la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil, UAMASI. Actualmente tiene alrededor de 12 integrantes, cuando se supone que debería haber en cada escuela un representante de esta unidad, justamente para que se detecte, canalice y atienda a los niños y niñas con problemas de conducta y que se pueda dar un seguimiento integral, incluyendo a la familia. La salud mental debe ser un derecho tutelado por el Estado mexicano y la sociedad en su conjunto. Y me parece que ahí es una de las propuestas fundamentales, es garantizar la salud mental. La segunda acción que proponemos es que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación instrumente 2 acciones. Primero, promover con los diferentes medios de comunicación, plataformas, redes, etcétera, una campaña nacional de detección de maltrato infantil, semejante a la que CONADIC está haciendo a través de los diferentes medios de comunicación. Que los niños y que los ciudadanos en general, que la sociedad en general sepa exactamente cómo detectar cuando un niño tiene un problema de maltrato infantil que se traduce en una conducta distinta. Pero esto evidentemente tendrían que hacerlo los especialistas a través de una campaña que con mucha facilidad se puede hacer a través de la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Derechos Humanos. Segundo, nos parece que es muy importante que estas mismas instituciones realicen un programa escolar de buen trato, cuidado digno, cultura de paz, fortaleciendo los derechos y valores de la niñez y que los niños aprendan a solucionar de manera pacífica sus diferencias. Hechos que deben verse fortalecidos, acompañados por las organizaciones de la sociedad civil inmersas en el tema de abuso y violencia infantil. Mi pregunta aquí es, ¿por qué no aprovechamos la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil que son expertas en el tema para que nos ayuden a promover esta campaña en las escuelas de buen trato para que los niños también identifiquen cuáles son sus derechos y valores y también qué implica la cultura de paz y la solución pacífica de las controversias? Tenemos una tercera acción que nos parece fundamental y que tiene una gran responsabilidad en el tema del abuso sexual que se acomete contra los niños todos los días en este país, que es involucrar a las instituciones de salud para que apliquen de manera efectiva la norma 46 y denuncien ante el Ministerio Público o las fiscalías el abuso o violencia sexual contra niñas y niños. Ellos tienen obligación de acuerdo a esta norma 046. Y una cuarta propuesta, que no nos corresponde directamente al ámbito legislativo, sino estamos hablando en el ámbito del Ejecutivo, es que solicitamos al INEGI que en el próximo censo genere una estadística sustantiva en materia de identificación de la violencia sexual para saber cuántos niños, niñas y adolescentes han sufrido violencia sexual y también adultos, porque justo muchas de estas personas que hoy son adultas, en algún momento fueron niñas y niños que vivieron violencia sexual y no fueron escuchados y atendidos. La infancia, y esto quiero que quede lapidado en piedra, y es un mensaje claro para todos los que formamos parte del Estado mexicano, la infancia es responsabilidad del Estado, las escuelas, de la sociedad, en su conjunto, evidentemente de las familias, y nosotros consideramos que la crianza debe regresar y convertirse en una crianza, debe regresar a lo que era antes y convertirse en una crianza comunitaria. Señalarles que como parte de nuestras responsabilidades legislativas y con el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, hemos presentado una iniciativa para que todos los delitos relacionados con el abuso y violencia sexual sean imprescriptibles. Esto quiere decir que no tengan una fecha donde ya no se puedan presentar. Y estamos preparando nuevas modificaciones a diversos cuerpos normativos relacionados con la niñez que involucran al DIF, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y también que involucran estas guarderías privadas que no son debidamente supervisadas por la autoridad competente. Necesitamos, como siempre lo he dicho,
hacer un marcaje legislativo y ciudadano a las fiscalías especializadas y peritos psicológicos, otros peritos, para saber cómo están resolviendo los asuntos relacionados con la violencia contra menores de edad, donde queda de manifiesto que no están debidamente capacitados para garantizar el interés superior de niños y niñas. Y finalmente decirles que a los niños tenemos que creerles, quererlos, reconocerlos y darles las condiciones para que desarrollen su personalidad como seres dignos, completos y únicos. Esto debe acompañarse con el derecho al cuidado digno que ya presentamos de iniciativa de reforma constitucional, y que este cuidado empiece por los niños y las niñas. Esa sería mi intervención, y quiero comentarles que ahora intervendrán especialistas, y también tenemos al Caracol porque se presentó una iniciativa donde se pretende quitarle a los niños de las calles a sus padres y mandarlos a albergues. Y también tenemos un representante que se ha dedicado justamente en atención a las personas en situación de calle, que por cierto también tenemos una iniciativa para que se les reconozcan sus derechos, y está aprobado el dictamen y no ha subido al pleno, y que estamos peleando fuertemente para que suba al pleno, porque nos parece que estamos hablando de una población que abarca alrededor de 14 millones de personas que están en condición de indigentes y que no tienen ningún tipo de derecho, incluyendo a miles de niños que están en situación de calle. Por eso es importante también que nos acompañe el Caracol, y también hará un comentario al respecto. Entonces, le cedo la palabra a Mónica Herrerías para que haga su comentario como una gran especialista sobre el tema de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Adelante, Mónica. ¿Qué tal? Muy buenos días. Deseando que este año disminuya las violencias hacia niños, niñas y adolescentes, y sobre todo lo que prevalezca es de manera muy concreta poder brindar un poco de amoxicilina a niños, niñas y adolescentes como una forma de blindarlos frente a los actos de violencia. Me presento en representación del Instituto de Investigación y Estudios para la Atención de las Violencias hacia Niños, Niñas y Adolescentes, REILETE AC, con una propuesta que da un poco seguimiento a estos comentarios que realizaba la diputada Lorena Villavicencio en torno a los lamentables hechos ocurridos en Torreón, justo para poner el tema en el sentido de yo me pregunto, ¿qué habría sucedido si este pequeño hubiese sobrevivido a la experiencia? ¿Ustedes qué creen? Bueno, lo que seguiría es la criminalización del comportamiento criminal, ¿no es cierto? Y luego entonces continuaríamos con un debate sobre las reformas legislativas en donde tendrían que estarse proponiendo que se disminuya la edad penal mínima. Empezaríamos a hablar sobre temas relacionados con adolescentes en conflictos con la ley penal. Pero saben una cosa, cuando nosotros empezamos en este terreno de hablar de las y los adolescentes que se colocan en conflicto con la ley penal, pareciera ser como si fueran ellos en una toma de decisión individual y consciente de los actos que realizan, pero no, casualmente, justo por eso la legislación plantea la inimputabilidad, y que no se tiene, lo que implica que no se tiene la capacidad plena de querer y entender las consecuencias que se producen en el ámbito del derecho penal. Y entonces lo que sí tenemos que voltear la mirada es a considerar las características, las circunstancias de la historia de vida de esos niños, niñas y adolescentes que se colocan en el conflicto con la ley penal, así como también su historia familiar, el ambiente escolar y la comunidad. ¿De qué estoy hablando? De algo llamado factores de riesgo. Cuando nosotros estemos instrumentando una política de prevención del delito con una visión incluyente, no una visión asistencialista o una visión excluyente, que es la que prevalece, cuando las propuestas legislativas vengan en el sentido que plantea la diputada Lorena Villavicencio,
estaremos tomando en consideración factores de riesgo como incluso lo que hemos visto en el caso en particular, que apenas el día de hoy estamos empezando a conocer en los medios de comunicación, que es la historia familiar de actividad criminal de ese pequeño. Luego, entonces, ¿de qué estamos hablando? El pequeño vivía en un ambiente criminógeno. Además, tendríamos que considerar la experiencia previa de procesos de victimización, esto es, de vivencias de situaciones adversas, traumáticas de abuso y maltrato en la infancia, que de manera particular su servidora como criminóloga no las descarta. No estoy descartando no solo que hubiese vivido en ambiente criminógeno, estoy también hipotetizando la posibilidad de que este pequeño hubiese vivido situaciones de maltrato infantil, de abandono, que es una forma de violencia familiar, y o en su caso hasta de abuso sexual. Es importante que dentro de estos factores de riesgo se tomen en consideración el fracaso por parte de las escuelas para diagnosticar la violencia y brindar contención y atención. En la medida que la Unidad de Atención al Maltrato y Violencia Sexual, UAMASI, no tenga un fortalecimiento y además no se realice esta actividad como propone la diputada, de que se establezca una unidad en cada escuela pública y privada incluso, no tendremos la posibilidad de saber qué es lo que les está sucediendo a niños, niñas y adolescentes. Es fundamental también analizar cómo se vinculan los niños y niñas con sus propios pares. No podemos negar, lamentablemente, también la presencia del bullying, e incluso poder hipotetizar como una causa posible que hubiese incidido para que se diera este lamentable hecho. La pérdida de credibilidad en las instituciones de procuración o impartición de justicia, no cabe duda que nos lleva a pensar, incluso desde la niñez y la adolescencia, que vale más la pena ley de talión, diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Y luego entonces yo me hago justicia por propia mano. Además, las condiciones de inseguridad que imperan y que hoy, lamentablemente, nuestros niños, niñas, adolescentes no pueden salir a la calle a jugar porque no cuentan con condiciones de espacios seguros. No podemos negar tampoco la importancia como factor de riesgo de analizar el abuso de sustancias tóxicas y, por último, señalar la desigualdad económica y social que es característica, lamentablemente, de nuestro país, que además el riesgo psicosocial se genera desde la infancia, donde entre el 80 y el 98% de niños y niñas sufren castigos corporales en el hogar como una forma de crianza, pero lo peor es que está validado por la propia sociedad. Este es un dato estadístico que nos regala la ONU. Además, ya han sido muchos años en donde hemos ido normalizando la violencia, donde la forma de resolver los conflictos por parte de las y los adultos, así como también niños, niñas y adolescentes, es a través de la violencia. Y luego entonces lo único que hacen nuestros niños y niñas es reproducirla. Es importante tomar en consideración que luego entonces es la violencia como se resuelven los conflictos, que es responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto y de forma vinculada con otras instituciones, es decir, de todas las autoridades involucradas en el ámbito de sus competencias, la obligación que tienen, recordarles que tienen, no como un acto gracioso, sino como un acto mandatado y obligado, el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Cierro diciendo que, en consecuencia, el Estado debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la legislación. Por leyes no paramos. No obstante, en la práctica no se materializa el cumplimiento del acceso a la justicia para prevenir las violaciones a derechos de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, diputada Lorena. Soy Luis Enrique Hernández, director de El Caracol. Bueno, amigos de los medios de comunicación y amigas, un feliz año y esperamos que este año la violencia que ustedes viven cotidianamente también disminuya. En el caso de la ley que se presenta a través de la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes de la Cámara, sobre la tutela de niños que sobreviven y niñas que sobreviven en las calles, tenemos como algunas precisiones que hacer.
En 2019 presentamos junto con la diputada una iniciativa de ley que garantiza el acceso a la seguridad social de las personas que sobreviven en las calles, entre ellas niños, niñas y sus familias. Ante la nueva ley que se está presentando ahora a través de la comisión, tenemos algunas precisiones, porque desde la publicación de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes en 2015, parte de las ventajas que tenemos con esa ley general es que tenemos que cambiar los paradigmas desde los cuales se está analizando la vida de niños y niñas. Y en este caso de las personas que viven en la calle, tenemos como algunas precisiones. La propuesta que se presenta es una propuesta que tiene un enfoque de los 80s, es decir, es una propuesta que está pensando que en las calles sigue habiendo niños y niñas solos. La realidad en este siglo o en estos años es que los niños y niñas en las calles se encuentran con sus familias. Por lo tanto, tutelarles no vemos que sea la mejor opción. Ya en la Ciudad de México existe el programa Hijos e Hijas de la Ciudad, y las consecuencias han sido muy lamentables, porque encontramos a mujeres que han sido violentadas a la hora de quitarles a sus hijos, niños que están institucionalizados y que no se tiene información, niños que han quedado en un limbo jurídico porque se escaparon de los albergues y el MP no tiene idea de dónde quedaron esos niños. Por eso nos parece que una ley a nivel nacional que tutele a niños y niñas que viven en las calles no es la más adecuada. El otro tema que me parece fundamental es que tenemos que garantizar el derecho a vivir en familia de estos niños y niñas. Ya el Comité de los Derechos del Niño, a través de la recomendación de la observación 21 y la propia Convención de los Derechos del Niño, plantea que tenemos que garantizar el derecho a vivir en familia de estos niños y niñas. Llevar los albergues de manera violenta, tutelarles de esa manera, estaría en contrasentido de todos los mandatos a nivel internacional. El otro tema que me parece preocupante es que llevar a los niños a albergues ha demostrado por décadas que no es una solución. Tenemos casos graves en el país documentados por organismos de derechos humanos y organizaciones civiles como Casitas del Sur, que ustedes lo recordarán, el tema de la gran familia en Michoacán, ¿no? La casa Adulam, donde se documentaron diversas violaciones a derechos de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, creemos que los albergues siguen sin ser una solución. Son una oportunidad en momentos de emergencia, pero no la solución a largo plazo. Y lo otro que me parece grave es que una ley de esa calidad está criminalizando la pobreza. Nosotros insistimos en que la gente no llega a las calles por deporte extremo, no llegan a las calles porque tengan ganas de dormir en una banqueta. La gente llega a las calles por una serie de violaciones a sus derechos, muchos de ellos y ellas desde la infancia. Estas familias que ahora se forman en las calles llegaron ahí porque no lograron encontrar en el Estado mexicano una oportunidad para vivir en una vivienda. Por eso nos parece que una ley de ese tamaño está criminalizando a niños, niñas, adolescentes y sus familias. Y por último, me permitiré decirles que ni el DIF nacional ni el DIF local tienen la capacidad para recibir a todos los niños y niñas que están en las calles. Por lo tanto, nos parece que una ley que esté pensando tutelar a estos niños y niñas no tiene sentido, porque ni siquiera tienen la capacidad para ejecutar o implementar una ley de ese tamaño. Yo dejaría estas reflexiones nada más y más bien pensaría que es necesario que la ley que estamos pensando para garantizar la seguridad social de niños, niñas y adolescentes suba al Pleno y sea aprobada por todas y todos los diputados. Gracias, buenos días. Por último, solamente agregaría que cada que se encuentre en las manos de una persona distinta a las Fuerzas Armadas de este país un arma de uso exclusivo del Ejército, es el Ejército quien tiene que responder y explicar qué hace parte de su arsenal en las manos de personas ajenas a estas instituciones y específicamente en manos de niñas y niños en este país. Por último, comentar que para poder generar la ruta legislativa con organizaciones de la sociedad civil, académicas, defensoras de derechos humanos y organismos autónomos en materia de protección a derechos humanos, se instalará el próximo viernes 31 de enero una mesa de trabajo que tiene como principal objetivo impulsar acciones estratégicas para garantizar el desarrollo pleno y una vida libre de violencia para niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias.
Bueno, pues ahora sí, si hay alguna pregunta, adelante. Sí, diputada, tenemos estamos una a sus pregunta órdenes. de Margarita Nicolás de Cadena Raza. Hola, diputadas, buen día. Buen día. Preguntarles precisamente sobre, veo que cada semana, muy continuamente, diferentes bancadas pues presentan iniciativas de ley para reformar y para hacer, pero pues ya hay un altero de iniciativas y de leyes que están vigentes, pero no se aplican. A mí me gustaría ir un poquito más allá, por ejemplo, la responsabilidad que tienen los medios de información. Vemos, por ejemplo, en las telenovelas, las series, que los ven los niños, no nada más los papás. En la radio hay conductores que tienen un lenguaje violento, obsceno, grosero, y pareciera que a las autoridades eso les pasa de noche. Hay un programa donde el conductor de ese programa habla y ofende con palabras, creo que ni en las cantinas se permite ese lenguaje, pero por radio sí se transmite. ¿Dónde está la Secretaría de Gobernación? ¿Dónde está RTC para que pongan pues un control sobre esto? Pareciera que cada quien ya va a hacer lo que el lenguaje es lo que menos les importa, y eso pues lo escuchan desafortunadamente los adolescentes y los niños. Entonces, ¿de qué sirve que ustedes se preocupen tanto por estas leyes cuando no se cumplen, sobre todo en los medios de información que tienen gran influencia sobre muchos grupos? Ahí está este fomento a la violencia verbal, y en las televisoras dicen, ya no se prohíben los corridos, ¿no?, de narcos, pero las series proliferaron, que se le está haciendo apología a estos grupos delincuenciales. Ahí, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para que realmente esto ya no se siga fomentando? Gracias. Bueno, nosotros lo que estamos proponiendo o viendo dentro de los trabajos que vamos a hacer el próximo 31 es la necesidad justamente de que haya una reunión de quienes tienen la competencia en la materia, que exactamente es la Secretaría de Gobernación, con los diferentes medios de comunicación, plataformas y redes, para que se atienda adecuadamente el tema de la violencia que efectivamente está proliferando y en prácticamente todos los medios de comunicación. Parece ser que se vende muy bien la violencia, y lo cual evidentemente pues también tiene una repercusión sobre la psique de los niños, las conductas de los niños. Entonces sí me parece que es un tema muy importante. No me parece que lo pueda yo aquí definir, porque también tenemos un derecho constitucional que garantizar, que es la libertad de expresión, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo, la sociedad en su conjunto, incluyendo los medios de comunicación, para ir revisando nuestros contenidos y ver cuáles son los más adecuados para los niños. Todos tenemos que contribuir a la pacificación del país, que inicia necesariamente con garantizar una vida libre de violencia a niños, niñas y adolescentes. Entonces, yo considero que esto debería ser un trabajo que inicie ya la Secretaría de Gobernación con los diferentes medios de comunicación. Nosotros hablaremos de ese tema en nuestro encuentro de fin de mes, que va a ser el 31, donde vienen todos los especialistas, y uno es justamente el de medios de comunicación. Lo que ahorita proponemos concretamente a los medios de comunicación es que nos ayuden justamente a hacer una campaña a través de las diferentes redes, plataformas y medios para la detección de la violencia contra los niños. Me parece que esta sería una muy buena señal que darían los propios medios de comunicación para pues garantizar una condición distinta para los niños, para que rompamos con esa idea de que la violencia es parte de nuestra vida y que se esté normalizando como ya está normalizada en este país. Bueno, agradecemos mucho a los medios de comunicación. Se les está entregando un boletín donde vienen muchos elementos que podrían ser de su interés, que no son los que expresamos necesariamente por el tiempo, pero tiene muchos elementos, datos que les pueden ayudar mucho a sus propias reflexiones. Gracias.